Buenas noches. Hoy detuvieron en Río Negro a Jones Walla, que estaba prófugo de la justicia chilena desde hacía casi un año. Yo creo que siempre estuvo acá en Argentina. Él había sido condenado a 9 años de prisión en Santiago de Chile por incendio de unas viviendas y por amenaza con armas de fuego a una familia. Vuelvo a decir, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 9 años de prisión. El señor Walla es el jefe de la RAM, lo que se llama la RAM, que son las siglas de la Resistencia Ancestral Mapuche, y uno de los líderes de esos movimientos violentos que hay en parte de la Patagonia Argentina, que incendian casas, ocupan propiedades, hacen desmanes. Es realmente grave lo que está pasando en parte de la Patagonia Argentina. Y el señor Walla es uno de los jefes de ese movimiento. Yo creo que el señor Walla tiene que demostrar en primer lugar que él es mapuche y que los que lo siguen son mapuches, porque los pueblos originarios de la Patagonia, y yo he estado en el sur, viven pacíficamente, tienen una relación con el Estado en la que han conseguido cosas, son respetados en su cultura, en su historia, no son violentos. Digamos. Acá hay grupos que se dicen mapuche y que provocan hechos de violencia muy importantes. Ojo porque en la Argentina, si bien tiene que actuar y opinar la justicia para una extradición, siempre la última palabra la tiene el gobierno. La última palabra la tiene el gobierno. De hecho, fíjense ustedes que hace 18 años que está viviendo en la Argentina con distintas condiciones, un chileno cuya extradición la pide Chile porque asesinó a un senador chileno cuando ya regía la democracia en Chile. Este señor, Galvarino Apablaza, fue beneficiado con el estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ustedes saben que los refugiados políticos no pueden ser extraditados. Inclusive durante la presidencia de Cristina Kirchner, la mujer de Apablaza, la esposa de Apablaza, trabajaba en la presidencia de la Nación. Después, cuando llegó Macri, y esto sucedió 2 años después, en el 2017, le sacó a Apablaza el estatus de refugiado político. Pero Apablaza apeló a la justicia ya lleva, ¿cuántos? 5 años, dando vuelta, la justicia es lenta. El señor Apablaza sigue en Argentina. Y hasta el actual presidente de Chile, todos los presidentes de Chile pidieron que la Argentina lo mande a Apablaza a Chile, ¿no? Todos. El actual presidente, Gabriel Boric, que nadie puede decir que es derechista, imperialista, nadie, también le pidió a Alberto Fernández que le mande a Apablaza a Chile. Y todavía sigue Apablaza viviendo acá. Así que digo, ojo con Walla, ojo con Walla. El gobierno de Alberto Fernández ha hecho poco y nada que poco para frenar la violencia en gran parte de la Patagonia. Nombró una mesa de diálogo y la encabeza esa mesa de diálogo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que obviamente de diálogo con estos movimientos mapuches, pero de Pietragala nunca se sabe si está más del lado de los que cometen violencia que de las víctimas de la violencia. Ojo, porque el gobierno puede encontrar una forma para proteger la estabilidad de Walla en la Argentina, como la encontró con el estatus de refugiado político para proteger la estabilidad en el país del señor Apablaza. Ojo con eso. A propósito de Pietragala, es el mismo funcionario que la semana pasada hizo un papelón en la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas porque fue a denunciar que el gobierno argentino era víctima de violación de sus derechos humanos. Esta es la primera vez que pasó algo así en las Naciones Unidas. Es la primera vez que nunca antes había sucedido una cosa así. El viernes último, la Comisión dio una declaración de todo lo que escuchó, obviamente, no solo de la Argentina, de todo lo que escuchó. El planteo de Pietragala solamente fue apoyado por un país, Bolivia. ¿Será que la influencia de Evo Morales en el gobierno de Bolivia es más importante que el sentido común? Pero solo Bolivia apoyó ese desopilante planteo de Pietragala. Con lo cual, este señor Pietragala hizo un viaje a Ginebra con una comitiva de funcionarios que paga el Estado, es decir, nosotros, que pagó el Estado, nosotros, para hacer un papelón internacional. Esta es la verdad. Porque nadie suscribió semejante denuncia. ¿Por qué? Porque son los gobiernos los que violan los derechos humanos por definición. Nadie tiene más poder que un gobierno para violarle los derechos humanos a un gobierno. Esto es lógica pura. Por supuesto que la denuncia de Pietragala consistía en que le habían violado los derechos humanos a Cristina Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, y esa violación la había hecho el Poder Judicial de la Nación. Cristina Kirchner está siendo juzgada por corrupción durante su gestión como presidenta. Acaba de ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa que se inició en 2008, que la inició Elisa Carrió. Como era una causa de obras públicas, donde estaba Lázaro Báez y todo lo demás, hasta el 2015 no se movió. ¿Por qué? Porque la Dirección de Vialidad no le daba a la justicia la información que la justicia pedía. Cuando cambió el gobierno, vino el gobierno de Macri, entonces se le empezó a suministrar a la justicia la información que pedía, que venía pidiendo. Y ahí se movilizó. Pero esto han pasado 7 años. Es decir, que en estos 7 años, esa causa pasó por fiscales de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de Cámara Federal, fiscal de Cámara de Casación, Procurador General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, porque apelaron a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema se expidió. Es decir, y después vino al final de todo ese proceso el juicio oral, que terminó con los 6 años de prisión. ¿Dónde, cuándo se violaron los derechos humanos de Cristina Kirchner? Tuvo el debido proceso, tuvo el derecho a la defensa. El juicio fue público porque se hizo por Zoom. Todo el mundo pudo verlo. Menos mal que hay gobiernos serios en el mundo, como el de Alemania, que al señor Pietragala le contestó ese mismo día que lo que había que defender en la Argentina era la independencia del Poder Judicial. Esa era la prioridad, no la situación de Cristina Kirchner. El colmo del ridículo llegó cuando Cristina Kirchner ordenó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. De esto voy a hablar con Mario Negri, que está ya en el estudio, y también con Ricardo López Murphy, que también está en el estudio, por las consecuencias que inclusive puede tener en la economía este juicio a la Corte Suprema de Justicia. A ver, para mí es un escándalo lamentable que está armando el kirchnerismo ahí en la Cámara de Diputados para quebrar moralmente a los jueces de la Corte y obligarlos a renunciar cuanto antes, porque no tienen número para destituir a ningún juez de la Corte, para mí. Es solo un show avalado por el presidente de la Nación. No nos olvidemos que fue el presidente de la Nación el que incluyó en las sesiones extraordinarias del Congreso el tema del juicio político a la Corte. Se supone que el Congreso sesiona de manera extraordinaria en el verano, cuando los diputados tienen que tomarse las vacaciones, en enero sobre todo,
por razones de urgencia, por cuestiones que realmente no pueden esperar. ¿Qué urgencia había con la Corte Suprema de Justicia? Con hacerle un juicio, un show de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Ninguno. En los últimos días se habló, esto es importante, señalar que este despropósito con la Corte está avalado por el presidente, porque en los últimos días se habló mucho de diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. A propósito de que el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, dijo que estaba ofendido, hizo trascender que estaba ofendido porque Alberto Fernández y Lula se habían reunido con organismos de derechos humanos y no lo invitaron a él. Esto trascendió mucho. Ahora, no hay diferencias de fondo, no hay diferencias por las cuestiones sustanciales del país. El presidente lo que hace en última instancia es hacer las políticas de Cristina Kirchner y a veces profundizar la política de Cristina Kirchner. Lo que él cree, y este es su enfrentamiento con De Pedro, es que De Pedro va a terminar siendo el candidato de Cristina Kirchner a la presidencia de la Nación y él quiere ser, Alberto Fernández, reelegido como presidente o candidato a la reelección como presidente de la Nación. Este es el problema. Alberto Fernández, vuelvo a decir, sobreactúa las posiciones de Cristina Kirchner. Acá el problema de fondo es que Cristina Kirchner no quiere que Alberto Fernández siga siendo presidente después del 10 de diciembre. Este es el problema de fondo. Lo de Pedro entonces es una consecuencia menor. Es una consecuencia menor de esta pelea de fondo. ¿Por qué es menor? Miren, cuando la función del ministro del Interior, la función del ministro del Interior es defender y aplicar con lealtad las políticas del presidente de la Nación. Así ha sido históricamente. En los últimos 40 años, si hablamos de Antonio Trócoli, de Carlos Corach, de Aníbal Fernández, todos hicieron exactamente lo mismo. Cuando fueron ministros del Interior, defendieron las políticas del presidente de la Nación. Si el ministro del Interior no le gusta algo que hizo el presidente o se siente ofendido por el presidente, tiene un solo camino, la renuncia. O el presidente tiene que pedirle la renuncia al ministro del Interior. No hay más, no hay que discutir más esto. No hay que discutir más sobre este tema. Pero Alberto Fernández nunca le va a pedir la renuncia porque De Pedro es efectivamente un protegido, especialmente por Cristina Kirchner, porque tal vez lo está mirando como su candidato a la presidencia de la Nación. Pero estamos otra vez ante un hecho que no tiene antecedentes en la historia. Estamos otra vez ante un hecho que no tiene antecedentes en la historia. Nunca hubo un ministro del Interior peleado con el presidente, no se hablan y sus despachos están diferenciados ahí por pocos metros, distanciados por pocos metros. Esto es nuevo, nunca sucedió antes. Ahora, ninguno de estos problemas son los problemas que preocupan y angustian a la sociedad argentina. Después el kirchnerismo dice, no, hacen campaña para distanciarnos de la sociedad. Disculpen, es el kirchnerismo el que se distancia de la sociedad cuando está planteando estos temas y estos disparates. Después de una breve pausa, Mario Negri. Auspician desde el llano. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Me
siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener el título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Galate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Bien, como les dije, el diputado Mario Negri, que es miembro de la Comisión de Juicio Político, que está haciendo el trámite del juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Mario, lo primero que le quería preguntar es cuál es su impresión de este juicio político a la Corte después de haber estado, y lo vi en las primeras reuniones de la Comisión de Juicio Político. Lo que señaló usted recién en el comienzo del análisis, lo que veremos, hay que prepararse los argentinos para los próximos días. Es un enorme show de enorme degradación institucional que lo que va a lograr como objetivo es pérdida de confianza, incertidumbre y que tiene el propósito de mandar un mensaje de disciplinamiento a toda la justicia, no solamente a los jueces supremos. A todos. ¿Por qué? Porque falta poco tiempo para que se lean los fundamentos de la sentencia condenatoria de la vicepresidenta. El 9 de febrero. Más 2 causas que están en la Cámara de Casación. Y todos sabemos los argentinos que más allá de una cosa u otra, la obsesión que al kirchnerismo lo acompañó en todas sus gestiones fue la justicia. Intentaron disciplinarla siempre. Recordemos en el 2013, democratización de la justicia. Sí. Hubo que declararla inconstitucional. Recordemos lo que fue con los jueces cuando se los nombraba en suplencia y los dejaban eternamente. Entonces, yo creo que eligieron el momento, el 1 de enero, y además en una clara conjunción con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque ahora, una de las causas que llevan adelante, por supuesto, de un juicio político, que es un bochorno leer sus hojas, la debilidad, 14 pedidos de juicio político, todos por mal desempeño y la mayoría de ellos invocando las mismas causas o los mismos hechos en muchos casos. Pero usted sabe bien que una de ellas, que es sobre medidas cautelares, como el tema de la coparticipación y la plata de Cava, que enardeció a manera de Jim West al gobernador del Chaco, poniéndose al frente, hablando del federalismo, y a Kicillof, porque la plata siempre era para la provincia de Buenos Aires, no les tocó un peso, y lo que hubo fue una medida precautoria, ni siquiera está resuelto el fondo. Es una medida cautelar. Sí. Pero además ninguno de estos, fíjese, lo primero que busqué a ver si habían firmado el pedido de juicio político los 11 gobernadores. Ninguno lo firmó. No lo firmaron. No, es decir que hay 14... Hubo un documento de 11 gobernadores y el presidente. Y los diputados que interpretando a terceras personas dicen que los que van a presentar ellos la denuncia que denunciaron los gobernadores y el presidente. Pero fue pública, ¿no? Sí, pero es un acto de cobardía, porque además no lo pueden sostener. Solamente... Pero como no hay una presentación de los 11 gobernadores ahí ante la comisión. No, ninguna. ¿Firmada por ellos? No, ninguna. Además está bueno. Es una sorpresa. Está bueno que vayan, porque deben recordar ellos que cuando la FJP, que en el gobierno de Menem salieron del sistema de reparto, hubo un pacto fiscal donde le sacaron el 15% de la masa coparticipable y que el kirchnerismo acompañó para que no se caiga el sistema de reparto. Hasta que en el 2013 el kirchnerismo volvió, ¿no?, al sistema de reparto. Sí, eliminó las FJP. Sí, pero hubo 3 provincias que le iniciaron juicios solamente al gobierno. Cristina no les devolvió el 15%. Ni cacareaban ninguno de estos. Se quedó hasta el 2018
con el que lo recibió la Corte al presidente Macri, recuérdese usted, para devolver el 15% que lo hizo para todas las provincias y no solamente para las 3 que habían demandado, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Como eso podría citar ejemplos. Estos cacarearon como gallito con 2 decretos de Macri, uno que se le bajaba el IVA a la canasta familiar, a los alimentos, el otro que bajaba ganancia a la 4ª categoría, ellos que están por la justicia social, y salieron a los gritos diciendo que perdían plata porque era plata que se debía coparticipar. En 7 días la Corte le ordenó a Macri que le reponga lo equivalente a los fondos por esa baja de impuestos, que es otra discusión inclusive, y lo cumplió. Y ganó Alberto Fernández y fueron y renunciaron a lo que tenían ganado en la justicia. Entonces, para hablar de lo más suave, yo creo que lo más serio, lo más de fondo, es que detrás de lo del juicio político, creo que hay una idea de subirse arriba de la anomia social, una idea de anarquía, la idea de que la ley para el kirchnerismo no existe salvo que en la medida que la ley sea un traje a medida de las que necesite el poder, se le puede desobedecer. Lo mismo hicieron con el Consejo de la Magistratura. Mire, han escrito mamarrachos en esos pedidos. Pero quiero recordarle también que en esa comisión, hace 3 años la tienen cerrada. Y está ahí pedido de juicio político al presidente, a la vice. No la convocaron nunca. Entonces también saben ellos de que no tienen el número para que se apruebe en el recinto. Ahora, esta comisión, Mario, funciona porque hay 2 diputados de Massa que la hace funcionar. Lo que habría que preguntarle al ministro, en un teléfono que yo trato que suene todos los días, pero se ve que no. Pero preguntarle... Que no le contestan. No, digo irónicamente, pero en realidad, es decir, la mayor incertidumbre, la mayor desconfianza, la mayor debilidad del sistema institucional es lo que le garantiza más inversiones a Massa. Se ve que lo preocupa eso, se ve que le va mejor, que baja la inflación. Cuanto más despelote hacen, cuanto más atropellan a la justicia. La realidad demuestra que es al revés. Pero absolutamente. Entonces lo que tienen que hacer acá no hay que jugar a las escondidas. Yo creo que es un gobierno... ¿Y por qué lo hace Massa? ¿Por qué apoya esto? Porque yo creo que hay... Porque con esos 2, si él retira esos 2 diputados, no hay juicio político en la comisión. Lo que tendría que pensar... Estamos asistiendo, yo creo, a los peores momentos de las peleas adentro del poder que conocimos cuando el peronismo no tenía rumbo. En aquella época, creo que ahora no será así, terminó la violencia. Acá no creo, porque son más pragmáticos. Se matan por el poder, no atienden los problemas de la gente, pero no se van del gobierno porque maneja las cajas. Entonces, no es un problema... Hablando de la cámpora. De la cámpora, obviamente, o sea, el kirchnerismo, pero el desguace del gobierno. Que no solo se completa con esto, Joaquín. Déficit, 17 millones de pobres. Quisieron hacer una fiesta si la inflación bajaba 2 puntos. Estamos en 95. Ningún gobierno, más que el kirchnerismo, hay que terminar con este relato, entre Cristina Fernández en sus gobiernos y Alberto Fernández han endeudado al país en dólares o en pesos por 224.000 millones de dólares. Les guste, no les guste, chequéenlo. 224.000 millones. En este momento la deuda pública del gobierno de Alberto Fernández está arriba de los 80.000 millones de dólares. Entonces, la verdad, hemos asistido a un papelón como el de la CELAC. ¿Saben quién terminó de presidente? No pudo ser reelecto. ¿Quién es presidente actualmente? Y no pudo terminar de presidente Alberto Fernández, no fue reelecto. Mire, 2 comparaciones. 2 semanas antes había una reunión de 3 países amigos, Canadá, Estados Unidos y México. ¿De qué hablaban? Narcotráfico, inmigración, los problemas de la economía, ¿no? El de México no vino. Bueno, el intercambio comercial. Intercambio comercial, por supuesto. En la CELAC quedó de presidente quien preside un país que tiene 100.000 habitantes, que hace 20 años que es presidente. Las Granadinas. La Granadina, que no habla castellano, que pertenece al Common Law. Sí, reconoce al rey de Inglaterra como su jefe de Estado. Como jefe de Estado, pero por las dudas anda de novio. Pero es chavista también. Claro, no, y anda de novio con Díaz-Canel. Digamos, es decir, Latinoamérica en la CELAC, en criterio de ellos, salió robustecido
no vino ni siquiera el presidente de México, que juega como ha hecho México siempre, ¿no? Con doble juego. Toma el té con ellos, pero al país lo vincula donde tiene que vincularlo, ¿no? Lo de Maduro ya era una afrenta total, pero sacaron un documento igual, defendiendo los derechos humanos y la democracia. Y después Lula se fue repentinamente. Yo a veces que me hizo recordar lo de Lula. ¿Se acuerdan lo del ALCA, la reunión de Mar del Plata? Sí, me acuerdo. Características distintas, ¿no? El populismo en la región estaba muy fuerte. Recuérdese el acto de Chávez. A Bush prácticamente le faltó que le pegaran patadas, así que le hicieran full como en la cancha, era una cosa así. Ahora Lula se fue el día antes y lo recibió después en Brasil para hablar de los temas trascendentes, patente, ¿no? Porque Brasil ahora va a verlo Biden. De acá se fue Lula a verlo al presidente de Uruguay. Eso le quería decir. Pero además de eso, no solo fue a verlo al presidente, le reconoció que era necesario abrir por lo menos la discusión después de tantos años de cómo se para el Mercosur. Replantear por lo menos la discusión adentro. Entonces, déficit, pobreza, inflación, no tenemos política exterior, hacemos papelones afuera, el gobierno se desgrana, es un gobierno líquido con un presidente y además de eso un atropello brutal a las instituciones. Yo creo que lo de, no recuerdo, hoy me puse a leer la manera en que llevan adelante, porque lo hacen groseramente, sin pudor. Lo que le hicieron a Fayt, sí, me acuerdo, con los 93 años, no era pedirle el juicio político, ¿sabe qué era? Mandarle el médico, si es posible que le revisen los pantalones. Claro, porque lo único que tenía Fayt era que era un hombre grande, un hombre ya de más de 90 años. Claro, con una lucidez que no la tenía ninguno de ellos en el gobierno. Pero quiero decir, aquel concepto que deslizó Néstor Kirchner en su primer discurso cuando dijo que entre él y el pueblo no se iba a interponer nadie, lo que estaba desnudando es que al kirchnerismo como modelo o al populismo, si tiene plata funciona bien, pero si no tiene plata, tiene que concentrar poder, tiene que disciplinar. Y así estamos en la Argentina. Entonces no es un problema de gritar. Ahora dígame, Mario, en este juicio político, ¿qué puede pasar con Lorenzetti y el pedido de juicio político de Elisa Carrió del Partido Coalición Cívica, que es mucho más viejo? 2016, que sí. Ellos, la Coalición Cívica, ha presentado, hizo una ampliación, pero desde el 2016, inclusive en el gobierno nuestro sí, también lo pedía. También, y lo que han manifestado es que para ellos los hechos que los llevaron a ellos a pedir ese juicio político no tienen nada que ver con los hechos que ahora involucran. Seguramente, yo lo que estoy convencido es que no le van a hacer el juego. Obviamente trazarán una estrategia y bueno, y según ellos tienen, creo que es así, tienen derecho a sostener sus pedidos, los han hecho por encima de cualquier especulación. Pero el gobierno lo incorpora para decir, bueno, acá ve cómo los dividimos, ve lo que vamos a hacer ahora. Ya arrancamos en una reunión que fue un mamarracho. Contaron épocas, cómo era la Constitución, cómo era la Corte del 43. Parecía un té canasta. En realidad, yo creo que no sé si alguno ha leído seriamente, pero le quiero poner un poco de ironía, pero la seriedad, la gravedad institucional, el efecto sobre la economía. ¿Por qué? Ha venido el canciller de Alemania. Mira. Que es el primer ministro, aclaremos porque si no se confunde, es el primer ministro de Alemania. Claro, no es que sea un viajante, ¿no? Pero además vino acompañado como de 50 empresarios. No sé cuál ha sido el motivo, debe ser muy grave, no lo conozco, pero por favor no es peyorativo, pero con el que debían haberse reunido con el ministro de Economía. No estuvo. No sé, dice que ha tenido un problema familiar, no sé, pero digo, se nos fue un momento, una oportunidad. Estamos hablando en el momento más complejo del mundo. Sí, la Argentina apaga las luces en vez de encenderlas. Y del país más importante. Y del país más importante. Y de la crisis que atraviesa Europa y el reformateo en la economía del mundo, el efecto global, qué va a pasar. Y
una conferencia de prensa casi a las 9 de la noche, faltaba que digan salimos a picar algo. Déjeme que le haga una pregunta que no quiero que se vaya antes de que le haga esta pregunta. ¿Por qué hay tantas peleas en Juntos por el Cambio? Yo lo que creo, no le quiero poner el nombre de pelea, yo lo que creo es que hay una percepción. Primero, fue muy acelerado el lanzamiento de las candidaturas, que por supuesto van a existir. Eso llevó mucha energía. ¿Por qué? Porque en el acto hay que empezar a diferenciarse, ¿no? Pero algo debe percibir la sociedad, porque lo que usted me pregunta, cuando yo voy a todos lados, cualquier lugar del país, la primera pregunta de cualquier persona, no sé si nos vota o no nos vota, dice, por favor no se peleen. Por favor no se peleen. ¿Por qué se sigue peleando? Entonces yo no sé si la palabra es pelea. Lo que creo es que a nosotros nos falta articular mensajes frente a esa desazón, a esa fatiga social. La gente no espera nada de este gobierno. Si le dice que la inflación va a ser el 110, va a ver cómo se la arregla. No sabe, de alguna manera, pero no espera nada. Lo que tiene es mala noticia, ¿no? Bueno, ahora lo de John Iguala, por lo menos, que fue el ideólogo de la violencia dentro de los mapuche, porque él fue el que lo trajo, ¿no? Pero después no espera nada del gobierno, y eso fue el gobierno de Río Negro el que lo detuvo. Entonces yo creo que nosotros, sin dejar de tener candidatos, que pueda haber más. En un momento yo dije tenemos una inflación de candidatos, pero nosotros necesitamos como coalición empezar a mostrarnos públicamente, dándole un mensaje a la sociedad de que hay un futuro posible. De que no hay que darle un plan económico en 24 horas, no existe eso. No nos entretengamos a ver cómo inventamos diferencia para ver si aumentamos, sumamos o restamos. Lo que tenemos que tener claridad dónde queremos ir, con que le empecemos a decir a los argentinos las cosas que no vamos a hacer, que hace este gobierno, que son barbaridades, que nos han puesto fuera del mundo, ya estaríamos ganando. ¿Por qué? Porque yo creo que esta elección, tenemos que agradecer primero que la fatiga social no se ha convertido en violencia. A lo mejor la gente está esperando para volcarla, ¿no?, electoralmente. Pero también hay que reconocer que hay mucha fatiga que responde al presente. Ni quiere saber qué pasa en el futuro. Y eso es una mala señal. ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que nosotros tenemos que salir con los equipos de la coalición y empezar a hablarle a la sociedad. Esta campaña va a ser sobre democracia y verdad. Es distinta a la del 2015, imposible que sea la del 2017. ¿Por qué? Porque hay que subir el Himalaya descalzo en lo que nos viene. ¿Se puede? Sí, se puede subir. ¿Y usted cree que va a ser tan duro eso? El próximo gobierno, digamos, la tarea del próximo gobierno. Yo creo que va a ser duro. Es más, a 40 años de democracia, creo que soy el único que anda diciendo eso, puedo parecer, creo que el próximo gobierno va a tener la necesidad de la épica de la del 83. En este caso, va a ser una segunda transición, porque este país no está enfermo solo en la economía, sino que hay un proceso de demolición institucional en la credibilidad de la sociedad, que coincide en un momento de fatiga social en el mundo también, y que da lugares a populismo de ultraderecha que son puro presente y no son futuro. Pero sí creo que esa democracia y verdad, y para que tener verdad, no hay que esperar ganar para explicar, hay que hacer docencia. Uno de los errores que tuvimos nosotros, creo yo, que hubo en el gobierno de Juntos por el Cambio, es que dio muchas veces por sobreentendido que la sociedad sabía lo que pasaba. Y el kirchnerismo, que es un campeón, es un avestruz corriendo, arma un relato con 3 clichés, te lo mete en la misa, te lo mete en el almuerzo, te lo mete en la fiesta y lo mete en la cancha de fútbol, si puede. Y con eso cree que sobrevive. Pero yo creo que terminó esa etapa, que concluye. Por primera vez hay una derecha muy fuerte que ocupa el lugar que dice que ocupaban ellos. Porque hacen los reclamos que hacían ellos, porque han perdido una base social muy grande, pero no hay que descuidar. Se refiere a Milei. No quiero nombrar a personas, pero creo que sí, que en la Argentina también hay un espacio de puro presente. Pero acá lo que hay que pensar es en gobernar, y la tarea que viene es infernal, por lo que en Juntos por el Cambio, vanidades personales, idea de que el gobierno está tan mal que yo ya llego al gobierno, hay que bajar un poquito, hay que bajar un cambio, porque además
el populismo, lo que ha dejado con los planes, con la clausura de la posibilidad de alentar el trabajo a la gente, de comenzar a soñar con el trabajo, es lo que usted ha repetido muchas veces. Por un lado, los que pueden tratan de irse, y por el otro, como le dijo Fidanza en un programa suyo, se van de la democracia. Y nosotros tenemos que evitar eso, no cuando lleguemos a las elecciones, hay que evitarlo antes. Le agradezco mucho, Mario. Gracias. Una pausa y Ricardo López Murphy. Bien, como les dije, Ricardo López Murphy. Ustedes saben que cuando Ricardo llegó al estudio, me contaba una anécdota que había tenido con el taxista que lo trajo acá al estudio. Y quisiera que la repitiera, ¿puede ser? Sí. No, el taxista me preguntaba si el problema había sido el endeudamiento de Macri. Entonces yo le conté que este gobierno se ha endeudado más que el del gobierno anterior. No solo en la tesorería, sino brutalmente en el Banco Central, y que eso es sumamente riesgoso. Y él se mostraba sorprendido porque ha sido tan intensa la campaña que él no registraba. Entonces yo hice una explicación muy simple. Digo, mira, acá ha habido grandes déficits. Los déficits generan deuda, ¿no es? Vienen de un repollo. Y digo, acá se ha armado un descalabro tan grande porque nadie le presta, ni de afuera. Pero ¿cómo hacen? Se apropian de toda la capacidad prestable del sistema financiero, de las compañías de seguro, de todos los que son actores institucionales y no se pueden escapar de acá. Cuando le terminé de explicar eso, le digo, eso nos empobrece, eso nos vuelve muy frágiles, nos vuelve muy vulnerables. El hombre estaba impactado por su lectura que no reconocía este problema. Y a ver, ¿en qué porcentaje de la deuda se puede decir que aumentó, digamos, con respecto de cómo estaba con Macri y cómo está ahora? Yo diría que debe haber aumentado alrededor del 20 y pico %. Eso es aproximadamente, cuando usted consolida Banco Central... Usted lo que está haciendo es la tesorería. Juntar la deuda en pesos y dólares y llevarla todo a dólares, ¿no? Bueno, claro, eso es lo que se puede hacer para hacer comparaciones, porque si no usted junta pera y manzana. Además, porque... Ahora no digo porque... A ver, Joaquín, una cosa que es importante explicar, al taxista no tuve tiempo, pero para la audiencia lo voy a hacer. La deuda en peso es más cara que la deuda en dólares. Nosotros estamos pagando tasas extravagantes en peso ahora. O sea, son tasas extravagantes, tasas de 110, 120, es decir, son tasas que generan un problema más grande. En general, piense usted que cuando usted se endeuda en dólares paga la tasa básica y el riesgo país. En pesos paga la tasa básica, el riesgo país y el riesgo de devaluación. Entonces, la expectativa es que el gobierno iba a devaluar, pero no ha venido devaluando, ha venido atrasando el tipo de cambio, ha armado una bola ahí descomunal. Porque le preguntaba esto, porque el gobierno me parece como que, a ver, si es la deuda en pesos, no importa. Acá lo que importa es la deuda en dólares. ¿Esto es así? Digo, para que ese resultado se produzca, usted está pensando que hay una hiperinflación que licúa la deuda en pesos, pero gran parte de la deuda en pesos ha sido emitida con cláusulas de indexación. Usted vio que es el único país del mundo que da seguro de cambio gratis. Acá tenemos bonos que usted gana por la inflación o por el tipo de cambio. Por ambos. O sea, nunca había pasado eso, de dar seguro gratis de cambio. Es decir, que es... ¿Usted se acuerda? Es decir, que, a ver, que la no deuda quiero que exagerar en el paso al pasado. Es decir, que la deuda que se contrae en pesos es lo mismo que si fuera en dólares, porque el que va a cobrar después le va a pedir que sea de acuerdo al precio del dólar. Claro, pero además no hay nadie sonso acá, o sea, la gente hace ese arbitraje inevitablemente.
Y ese arbitraje, el que se queda en pesos, porque cree que va a ganar más en pesos. Entonces, lo que yo digo es que teóricamente es más cara la deuda en pesos. Por eso, porque para que no fuera más cara tendría que ser mejor moneda que el dólar. Eso no, creo que ni estos delirantes lo creen. Déjeme hacerle una pregunta que tiene relación con lo que hablábamos recién con... Además, fíjese, ningún país hace la estrategia que nosotros hacemos, ni hace el atraso cambiario que nosotros hacemos. Nosotros tenemos problemas muy serios causados por políticas artificiales de este mismo gobierno, ratificadas. Usted vio las operaciones contra la deuda, usted vio el escándalo que tenemos ahí. Yo no me explico cómo eso no es un escándalo más grande. A ver, vamos a ir a un pequeño corte porque hay un problema con un micrófono, no sé si es el mío o el suyo. Un pequeño corte y volvemos. Bien, seguimos ahora con López Murphy, ya estamos con los micrófonos arreglados. Usted estaba hablando de la deuda. Sí, yo creo que ahí tenemos problemas serios. Yo creo que lo tenemos todos los días, pues siempre hay operaciones para manipular el tipo de cambio. Pero el episodio de recompra de deuda... Eso, porque, a ver, pongamos las cosas en palabras sencillas. El ministro de Economía anunció hace poco que compraba $1.000 millones de deuda para bonos que vencen dentro de 7 años. Aclaremos que eso es un porcentaje ínfimo de la deuda argentina. Hubo sospechas sobre ese anuncio por cómo se movieron esos bonos los días antes, pero además dice que lo hacía para bajar el precio del dólar. El dólar subió. La inflación de este mes dice que va a ser superior a la de diciembre. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué está pasando? Desde lo moral hasta lo económico. Sí, yo creo que el problema serio que hay ahí es que la operación fue anunciada el martes y el jueves, el viernes y el lunes habían volado los mercados. Claro, el lunes ese era feriado en el resto del mundo. Eso es muy importante, porque nuestro mercado de deuda es inmenso si está abierto el resto del mundo. Si el resto del mundo está en feriado, el mercado nuestro es chiquitito. Ahí pasan cosas muy anormales y los precios fluctuaron, subieron de manera escandalosa. Y ahí, ¿cómo habrá sido el episodio que el propio ministro de Economía le pidió a la Comisión Nacional de Valores que iniciara una investigación? Y hay que hacer una investigación seria. Por supuesto que hay denuncias penales, hay pedido de informe en la Cámara de Diputados. Este tema no se va a apagar, va a seguir esta historia. Pero el nivel de arbitrariedad que hay en nuestra economía y la irracionalidad de esa medida, usted dijo de acá a 7 años, no hay ninguna posibilidad que comprando los títulos de la deuda lleguemos a un riesgo país que nos permita reacceder al crédito del mundo. Nosotros estamos con reservas muy exiguas, o sea, casi no tenemos reservas. En esas condiciones, perder reservas para comprar deudas futuras, si usted creyera que es importante comprar deuda, no la hubiera comprado a 35, la hubiera comprado cuando estaba a 20. Digo, Joaquín, son demasiadas cosas que no están bien. Y por eso ha habido denuncias penales, por eso hay denuncias en la Comisión Nacional de Valores y por eso hay pedidos de informe. Yo creo que este tema va a estar, no se va a ir con el tiempo. A mí lo que me sorprende es que se quiere investigar a quienes compraron y no a quien potencialmente... Eso es como si usted le corta la cabeza al mensajero. Claro, a quien potencialmente le dio la información a los que compraron. Bueno, claro. Y a los que lo usufructuaron. Claro. Ahí, es decir, usted está buscando el mensajero. Lo que tiene que buscar no es el mensajero, es quién recibió el mensaje, quién lo aprovechó, quién hizo la infidencia. En general, las infidencias son un problema muy grave en cualquier sociedad. En Estados Unidos te va preso si hace una infidencia. O sea... Si da lo que se llama una información privilegiada, ¿no? Efectivamente. Yo le aviso a usted que voy a comprar deuda y usted, claro, si usted hace un picnic el jueves, viernes y lunes
Y después le hago un regalo, porque me dio la información. Digo, acá esto es una cosa importante. Nosotros tenemos que tener reglas, tenemos que tener mecanismos que estén fuera de toda opacidad. No podemos hacer cosas disparatadas. Ahora, la explicación en general que se usa es, compraban la deuda en dólares para venderla a contrapeso y eso influye en el tipo de cambio. Bueno, eso es otro disparate. Nosotros no tenemos reserva, hay que dejarse jorobar con eso. Eso le hace daño a la economía y además crea la sensación de operaciones espurias todo el tiempo. Ricardo, ¿por qué uno tiene la impresión de que a Sergio Massa, como ministro de Economía, le están durando cada vez menos las decisiones que toma, los anuncios que hace? Sí, bueno, primero porque ninguno de esos anuncios es estructural. Usted no modifica ninguna condición estructural. Al revés, si usted lee el llamado extraordinaria, es como un árbol de Navidad para repartir regalo a diestra y siniestra, como si fuera un gobierno hipersolvente que no sabe qué hacer con la plata que le sobra. Ese es el paquete de extraordinarias, que no va a ocurrir por las propias torpezas del gobierno. Segundo lugar, el ministro ha sido, no se ha hecho énfasis, yo lo vi a Mario Negri hacerlo recién, pero digamos, él ha sido el principal elemento de complicidad en el juicio a la Corte. Si hay algo que altera estructuralmente las reglas de juego, es romper la independencia judicial. Yo no sé, salvo que tenga un error, no recuerdo un caso donde se ponga toda la Corte de Justicia en juego. Bueno, Kirchner la puso. Pero usted recuerde que había miembros de la Corte que no fueron, Fay no fue a juicio. No. O sea, esto de poner a toda la Corte en juicio, nunca. Ni Perón en el 47. O sea, este es un episodio de un orden extraordinario. Yo censuro aquel episodio, el de Kirchner, porque todo fue para manipular los juicios. Bueno, ¿por qué usted quiere tener una Corte adicta? ¿Usted quiere tener una Corte adicta para garantizar la impunidad? Acuérdese esa frase de Jabran, poder es impunidad. Claro. Es decir, usted quiere garantizar la impunidad y quiere sobre todo impedir el sistema de controles y balances. Yo el otro día escuchaba con detalle las exposiciones. ¿Usted estuvo? Sí, hay una cosa que a mí me llama la atención. El grueso de ellos no entienden lo que es la división de poderes. Ellos tienen un concepto del mayoritismo. Y déjenme poner esta idea. Que si usted es votado y gana la elección, está en libertad de hacer lo que se le ocurre. Y eso no es verdad. Lo que resolvemos en la administración es quién va a ser el inquilino de poder por 4 años. No decretamos el dueño de sueños, voluntades, propiedades, es el que ha sido electo. Entonces, en esa visión no hay freno, no hay contrapoder. Yo siempre cuento, lo iba a hacer, se lo anticipo, porque iba a ser parte de mi discurso en la Comisión de Juicio Político. A Montesquieu la idea de controlar el poder, por supuesto lo llevó a la idea de la división de poderes, pero él tenía una frase mejor, que era, ¿por qué no hacemos que los gobernantes sean elegidos por sorteo? Nos ahorramos las elecciones, todo el problema. Si lo eligiéramos por sorteo, tendríamos tanto cuidado que no excediera el uso del poder. Tendríamos un servicio civil excepcional para evitar las torpezas. En el fondo, lo que está diciendo Montesquieu, lo que necesitamos es controlar el poder, porque el poder se ejerce, no son ángeles, se ejerce muchas veces en beneficio propio. La clave de la división de poderes es impedir eso. Por eso no es solo la división de poderes, es la libertad de prensa, el federalismo, el principio de subsidiariedad. Eso es lo que construye las naciones modernas. Ahora, esta gente tiene una idea, no solamente el oportunismo del problema que enfrentan, que entre otros está si van a entrar otros juicios, pero sobre todo usted se imagina el escándalo que va a ser cuando los jueces lean los fundamentos del fallo. Cuando usted lea los fundamentos del fallo, mi intuición me dice que los jueces fueron por la mínima pena posible para ser menos vulnerables. Pero va a ser un escándalo los fundamentos. Porque
como usted bien decía recién con Mario Negri, el juicio fue público. Yo recuerdo, ha habido varios juicios públicos en la Argentina. Este fue totalmente transparente. Yo recuerdo las exposiciones de los dos fiscales, o sea, Sí. fueron muy abrumadores. Y la defensa después, que tuvo la Claro. oportunidad. Ahora, pero a ver, ¿por qué entonces Massa, si afecta esto a la economía, como usted dice, Massa está apoyando? Porque es parte de esto. Por supuesto que él en su retórica ha tratado de transmitir que él es diferente. Por eso sí. Parte. Él se presenta como un político. Parte, es verdad que él tuvo otra retórica. Usted vio que Máximo ayer volvió con lo del acuerdo, es decir, Massa ha convertido el acuerdo con los organismos multilaterales en la piedra angular del gobierno. Y Máximo, que era el jefe del bloque, el heredero, bueno, dice que la política de su gobierno nos lleva a un colapso social. Entonces yo digo, bueno, es como un Macondo. Yo creo que García Márquez perdió una oportunidad de escribir una supernovela con nosotros. Porque cuando usted ve la comedia de enredos, a mí siempre me llama la atención cuando diferencian a Fernández, lo nombró Cristina. No hay otra responsable. Y todo el mundo trata de decir que Cristina Nunca hubiera diferente. sido, para decirlo en palabras sencillas, Alberto Fernández nunca hubiera sido presidente sin el dedo de Cristina. Sí, el tuit, ¿no? Ah. Fue una cosa más grave que el dedo. Digo, a mí siempre me pareció algo inconcebible que a los argentinos le nombraran y lo votaran, porque yo nunca soy políticamente correcto, así que la culpa no es solo de ellos. Los votaron. Con ese procedimiento, ese muleto, no podía salir bien. No podía salir bien. Ahora, Porque en nuestro sistema institucional, la presidencia no puede ser usted vicario de otro. No hay forma. Ricardo, déjeme, no quiero que se vaya sin que le haga una pregunta. Usted tiene un partido propio, pero como ese partido integra... No mío, digamos, que representa el espectro republicano por la libertad. Pero con ese partido integran Juntos por el Cambio. Sí, es verdad. Ahora, ¿no cree, la pregunta que le hice a Mario, que hay demasiadas peleas en Juntos por el Sí, claramente. Y yo tengo una explicación, porque hace 1 año y pico que vengo jorobando con esto. Yo creo que es necesario que la oposición tenga un programa único. O sea, no podemos diferenciarnos en el programa porque si no nos destruimos entre nosotros, como lo mencionaba Negri. Tenemos que tener una narrativa en común y tenemos que tener reglas explícitas de cómo vamos a resolver los problemas electorales. Todavía no lo hemos hecho. Y ese es el gran déficit de la coalición. Si tuviéramos programa único, narrativa única, después quién es el abanderado, la abanderada más apta, con más liderazgo, con más ascendiente, con más, ahora se usa esto de la empatía. O sea, alguna habilidad, pero sobre un programa común, sobre un enfoque, y eso, sobre un enfoque único, eso nos ha debilitado. Porque, a ver, ¿qué necesita el país para el próximo gobierno? ¿Qué necesita imprescindiblemente? Necesita un triunfo arrollador, porque necesita un gobierno que va a tener que, digamos, reconstruir un andamiaje institucional, una credibilidad, las instituciones monetarias, fiscales, externas. Usted sabe que reparar todo eso va a necesitar un grado de fortaleza social extraordinario. Nuestro gran problema hoy es hacer cosas que nos debiliten para mañana. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Yo hago todo lo posible. Usted, no me gusta hacerlo autorreferencial, pero fíjese si usted encuentra alguna observación donde yo he criticado a los miembros de la coalición. Alguna vez me he preguntado si me sentía incómodo. Muchas veces, mucho. Hago lo posible a la mañana siguiente de hacer el esfuerzo de volver a luchar por la unidad. Otro día le cuento el secreto de cómo he llegado
a reconstruir luego de la noche, cuando me madrugo, mi convicción por la unidad. Le agradezco mucho, Ricardo. Gracias. Se nos acabó el tiempo a usted y a mí. Chao, hasta el lunes.